El orden de las palabras en inglés y español. Una breve reseña contrastiva. Este breve resumen contrasta el orden de las palabras en inglés y español. Sujeto verbo objeto, SVO, es el orden de palabras dominante en inglés. Esto significa que el sujeto de la oración generalmente viene primero, seguido del verbo y luego del objeto. Ejemplo. Inglés, the dog chased the ball. Sujeto, the dog, verbo, chased, objeto, a ball. Sujeto-objeto-verbo, SV, es el orden de palabras dominante en español. Esto significa que el sujeto de la oración generalmente viene primero, seguido del objeto y luego del verbo. Ejemplo. Español, el perro persiguió la pelota. Sujeto, el perro, objeto, la pelota, verbo, persiguió. Diferencias clave. Colocación del verbo, en inglés, el verbo generalmente viene directamente después del sujeto. En español, el verbo generalmente viene al final de la oración. Colocación del objeto, en inglés, el objeto generalmente viene después del verbo. En español, el objeto generalmente viene antes del verbo. Otras consideraciones. Adjetivos, en inglés, los adjetivos generalmente preceden al sustantivo que modifican. En español, los adjetivos generalmente siguen al sustantivo que modifican. Preposiciones. Las preposiciones se pueden colocar en diferentes posiciones en inglés y español. Por ejemplo, la preposición to en inglés se puede colocar antes o después del verbo, mientras que en español, la preposición a siempre debe colocarse antes del verbo. Conclusión. Si bien ambos idiomas comparten una estructura básica de oración similar, existen diferencias significativas en el orden de las palabras que pueden generar confusión para los estudiantes. Comprender estas diferencias es crucial para una comunicación precisa y natural en ambos idiomas. El orden de las palabras en inglés y español, una breve reseña contrastiva. Este breve resumen contrasta el orden de las palabras en inglés y español, incluyendo ejemplos específicos de la colocación de adjetivos y preposiciones. Sujeto-verbo-objeto, SVO, es el orden de palabras dominante en inglés. Esto significa que el sujeto de la oración generalmente viene primero, seguido del verbo y luego del objeto. Ejemplo. Inglés, the dog chased the ball. Sujeto, the dog, verbo, chased, objeto, a ball. Sujeto-objeto-verbo, SV, es el orden de palabras dominante en español. Esto significa que el sujeto de la oración generalmente viene primero, seguido del objeto y luego del verbo. Ejemplo. Español, el perro persiguió la pelota. Sujeto, el perro, objeto, la pelota, verbo, persiguió. Diferencias clave. Colocación del verbo, en inglés, el verbo generalmente viene directamente después del sujeto. En español, el verbo generalmente viene al final de la oración. Colocación del objeto, en inglés, el objeto generalmente viene después del verbo. En español, el objeto generalmente viene antes del verbo. Colocación de adjetivos. Inglés, los adjetivos generalmente preceden al sustantivo que modifican. Ejemplo, a beautiful house. Español, los adjetivos generalmente siguen al sustantivo que modifican. Ejemplo, una casa hermosa. Colocación de preposiciones. Inglés, las preposiciones pueden colocarse antes o después del verbo. Ejemplo, I went to the store. // I went to the store yesterday. Español, las preposiciones generalmente se colocan antes del verbo. Ejemplo, fui a la tienda. // fui a la tienda ayer. Conclusión. Si bien ambos idiomas comparten una estructura básica de oración similar, existen diferencias significativas en el orden de las palabras que pueden generar confusión para los estudiantes. Comprender estas diferencias, incluyendo la colocación de adjetivos y preposiciones, es crucial para una comunicación precisa y natural en ambos idiomas. Sí, hay excepciones a la regla general de la colocación de preposiciones en español. Preposiciones con verbos. Algunas preposiciones se fusionan con ciertos verbos para formar expresiones verbales, como estar de acuerdo, tener que, hacer caso, etc. En estos casos, la preposición no se coloca antes del verbo. Preposiciones con pronombres.
Las preposiciones a y de pueden ir antes o después de un pronombre personal, dependiendo del contexto. Ejemplo, le di el libro a él, antes del pronombre, vs le di el libro a él, después del pronombre. Preposiciones con infinitivos. Las preposiciones a y de pueden ir antes o después de un infinitivo, dependiendo del contexto. Ejemplo, estoy a punto de irme, antes del infinitivo, vs estoy de irme, después del infinitivo. Es importante recordar que estas son solo algunas excepciones, y la regla general de colocar la preposición antes del verbo sigue siendo válida en la mayoría de los casos. Claro que sí. Aquí tienes más ejemplos de preposiciones con verbos en español, formando expresiones verbales. Estar de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Tener que, tengo que ir al médico. Hacer caso, no le hagas caso a ese rumor. Contar con, puedo contar con tu ayuda. Depender de, todo depende de lo que decidas. Preguntar por, pregunté por tu hermano. Pensar en, estoy pensando en mis vacaciones. Hablar de, hablamos de la película. Burlarse de, no te burles de él. Caerse de, se cayó de la escalera. Salir de, salí de casa temprano. Entrar en, entró en la tienda. Acercarse a, se acercó a la ventana. Alejarse de, se alejó de la multitud. Recuerda que estas expresiones verbales son fijas y no se pueden cambiar el orden de las palabras. Es importante aprenderlas como unidades completas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.